¿Cómo se conecta la Navidad con el consuelo? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo navideño desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy contento de tener aquí ahora a Steve Kerr. Qué tremendo después de... Mr. Navidad. Bueno, no lo sé. ¿verdad? Nunca lo hemos hecho en video. Ni Mr. December tampoco, no. Es realmente... Aunque acaba de cumplir años. Sí. Qué bueno tenerte acá, Steve. Es bueno estar acá con ustedes. Qué alegría. Sí, como acabas de decir, nunca hemos hecho un programa con Steve en video. Los tres. Sí. Y no había venido, Steve. ¿Qué te había hecho? No sé, depende de la invitación. Desde antes de la pandemia, de la cuarentena de la pandemia del 2020, no habíamos tenido... No me acuerdo el último reto de hoy que hicimos. Sí, el tema ni nada. Fue en la radio. ¿Y por qué no venías? ¿Te agarró la migra? La migra en Chalate. Sí. Mira, pero qué bueno que estés con nosotros y tantas cosas que decir de Steve, tantas cosas que decir de la Navidad, pero una de las cosas que nos gusta mucho de Steve es su conocimiento de las profecías, de algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos pueden dar mucha luz. Entonces, ¿de qué vamos a platicar esta semana? Sí, algo que a mí me impacta en la Navidad es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ajá. Y creo que nos consuela, porque ese es el propósito de la profecía, consolarnos. Sí. Nos consuela saber que Dios cumplió con cada profecía la primera vez, lo cual indica que cada profecía de la segunda venida se va a cumplir. Entonces vamos a ver algunas profecías. Yo creo que sería bueno ver Isaías 9, porque es algo muy conocido, pero yo creo que es para dar consuelo, esperanza. Quizá otra palabra es esperanza. Consuelo, esperanza. Yo creo que, añadiendo a lo que está diciendo Steve, una de las cosas que a mí me impacta cada vez que tú has enseñado sobre profecía, y ahora al conectarlo con Navidad, ver cosa tan tremenda, es ver que Dios ha estado haciendo planes respecto de nosotros durante toda la eternidad, y que nada se le sale del control, porque tú sabes, después de un año, después de un tiempo como el que hemos tenido estos últimos 2 años y casi medio, 3. Vamos a cumplir 3. Sí, un tiempo buca, como hemos dicho, ¿verdad? Volátil, incierto, complejo, ambiguo, y entonces eso ha producido pérdidas de empleos, ha producido muertes en la familia, ha producido todo esto que ha sido bien difícil. Y mucha ansiedad. Mira, mucha ansiedad. Sí. Y entonces, pensar que Dios está en control, moviéndose en todo esto, es fabuloso. Y yo quisiera pensar en un grupo en particular. La semana pasada... ¿Un grupo de música? No, un grupo de personas. Estábamos hablando con... Perdón, Steve es especialista en música. En música navideña. En música navideña, de verdad. Sí, Steve. Eso no sabía. A mí me encanta los villancicos. Yo sabía que te gustaban los grupos de rock. Por eso me gusta la orquesta Trans-Siberian. Porque ellos tocan con ese estilo. Él me enseñó sobre la orquesta Trans-Siberian hace años de eso. ¿Cómo se llama otra vez? Orquesta Transiberiana. Ok. Transiberiana, que es rock pesado, pero con... Navideño. Entre otras cosas. Ellos hacen varias rock cosas. pesado con espíritu. Mira, pero yo estaba pensando, estábamos hablando con mi hija, íbamos hace unos días en camino y decía... ¿Tú y cuántos más iban a hablar? No, iba hablando yo con mi hija. Y yo le decía, mira, hija, ¿y tú quiénes pensás que han tenido un tiempo difícil? Porque Navidad es un tiempo alegre, regalos, comida. Estábamos hablando de comida hace un rato y tremendo, tanta azúcar que hay en todas las Navidades, tanta grasa. Qué bueno, es alegre. Pero hay algunos que han tenido un año difícil. Y uno a veces le cuesta enfocarse o le cuesta pensar en estas personas. Algunos que tú dijiste han perdido una persona, un ser querido, han perdido un trabajo, han tenido un año difícil de negocio. Y a veces creo que la parte de la Navidad que es tan alegre, tan visual, no todos lo ven con los mismos ojos. Sí. Algunos ven pasar eso y es como algo de lo que se sienten ajenos. Entonces, cuando tú hablaste de la parte de el consuelo que trae la profecía, creo que es bueno enfocarse en eso. Creo que a los que están embebidos en toda esta alegría, no bebidos, sí, embebidos. Algunos van a estar bebidos. En toda la alegría exterior de la Navidad, creo que cuesta enfocarse. Pero a los que están
han tenido un año difícil, creo que es muy, muy bueno hablar del consuelo. De hecho, ¿cómo dice que se llamaba la obra? Se llamaba, decidimos llamarle Navidad se escribe con C de consuelo. Que es un título sugerido por la tía Pati. Sí, exactamente. Ok, entonces creo que es buenísimo oír algo de consuelo para algunas personas en particular. ¿Por dónde vamos a agarrar esto? Creo que sería bueno comenzar con la profecía de Isaías 9, que creo que todos conocemos la parte que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí. Esto se ve en las tarjetas de Navidad. Sí. Es una profecía muy, muy conocida. Para los que todavía reciben tarjetas de Navidad. Sí. Ahora es por imágenes. Es cierto, perdón. Entonces, yo soy vieja escuela, ¿verdad? Entonces, pero te sale natural. Sí, es importante ser natural. Entonces, el contexto es muy interesante. Sí. Porque el contexto de esta profecía obviamente fue dado para la nación de Israel cuando estaban por entrar en un tiempo difícil de esclavitud, o podemos decir opresión, ¿verdad? Bajo los babilonios, los asirios en el caso de los israelitas en el norte, sí. Pero también tenía aplicación para el tiempo cuando iban a estar debajo de los romanos, cuando naciera Jesús. Da esta profecía para que ellos sientan, hey, viene esperanza, viene Jesús. Esta va a traer la luz, la alegría y todas estas cosas que celebramos en la Navidad. Ahora una pregunta, porque yo sé que para nosotros es evidente, pero entonces cuando está diciendo, porque niño nos es nacido, está hablando específicamente del nacimiento de Jesús. Sí. Niño nos es nacido, ¿qué dice después dijiste? Interesante. Hijo nos es dado. Ajá. Y dice esto porque el Hijo nos es dado, no nacido. El Hijo del hombre, de Dios, siempre ha existido. Sí. Pero el niño es una cosa nueva. Mucha gente se confunde con la encarnación de Dios, porque el Hijo de Dios siempre ha existido durante toda la historia. Nos fue regalado, dado en la Navidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Exactamente. Pero el niño nos nació en este momento, que fue esa profecía de, se iba a llamar Emmanuel, Isaías 7:14, sí. Que significa Dios con nosotros. Y por eso sigue diciendo, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, sí. Padre eterno. Es una profecía tremenda. Qué tremendo. Sí, ese pasaje que tú dices muy conocido y estoy de acuerdísimo, que nos revela el nacimiento de Jesús. Ahora, lo que decís que vamos a estudiar es el contexto de ese pasaje. Porque creo que viendo el contexto nos da más consuelo y esperanza en estos días difíciles. Sí. Al entender que está hablando de Jesús siendo, voy a decir, predicho o profetizado que iba a ser entregado a nosotros. Y el contexto, esto no es dado al aire, sino que está dado dentro de un contexto lógico en Isaías. Sí. Exactamente. Y tiene la aplicación devocional para todo lo que estamos acá. Okay. Pero algo que siempre hemos compartido del púlpito, que para entender bien una aplicación para ti, sí. Para hoy 19 de diciembre de 2022, es importante entender el contexto histórico. Sí. Entonces, creo que eso nos da más consuelo. Una pregunta más. ¿Por qué decís que la profecía nos da consuelo, nos trae consuelo? Sí, porque cuando hay momentos difíciles, saber que algo bueno viene para sacarnos de estos eventos nos da consuelo. Por eso, por ejemplo, cuando Pablo dio la profecía famosa del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses capítulo 4, él dijo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso cuando Jesús iba a decir a los discípulos, está por ir a la cruz, Juan 14, entonces dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Sí. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces él habla de que yo me voy a la casa de mi padre y voy a regresar. Sí. Y el concepto en sí de profecía, ¿verdad? Isaías capítulo 14, 1 Corintios capítulo 14 dice que el que profetiza, y yo entiendo que está hablando ahora el que predica la Biblia, pero la profecía era precisamente eso, la revelación de la Biblia. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Sí. Entonces cuando vamos a las profecías encontramos las tres cosas. Encontramos edificación, encontramos a veces un desafío, hacer algunos cambios, que creo que es algo que uno termina concluyendo al ser consolado. Sí. Pero además viene la parte de las emociones, que es, yo no sé, bálsamo para aquellos que están pasando por un momento crítico. Yo creo que todo lo que, cuando uno ve venir algo bueno, yo creo que ese es el concepto básico. Cuando uno viene, hace unos días algunos estaban esperando el aguinaldo. Estaban esperando el aguinaldo porque ya sabían que
aguanta ahorita como sea porque ya viene el aguinaldo. Algunos piensan así de la vacación. Estoy cansadísimo, pero ya viene mi vacación. Sí. Entonces voy a ir a descansar un rato. Y tú lo dices. Aleluya, aleluya. Algunos dicen, algunas embarazadas que están incómodos, saludos a las que están embarazadas que nos están viendo estos días. Pero es como, ya, esto ya va a pasar y voy a tener al niño. Entonces, la profecía nos consuela porque a pesar de lo que estemos pasando y viviendo en este momento, viene algo bueno. Es que el enfoque en un futuro positivo te da poder en el presente. Sí, de acuerdísimo. Eso es algo que... Qué bonita frase. A ver, repetilo. Un enfoque en un futuro positivo te da poder en el presente. Sí. Por eso dicen a la mujer con dolores de parto, enfócate en el niño que viene, no en los dolores. Por eso decimos a nuestros hijos, ahí por septiembre ya vienen las vacaciones. Sí. O en octubre hay un examen más y vienen las vacaciones. Sí. Su enfoque en un futuro positivo le da fuerza y poder en este momento y consuelo. Sí. Entonces, esta profecía de la venida de Jesús nos va a dar consuelo, pero tú dices que tiene más cosas que nos pueden enriquecer. Sí, porque entiende el contexto y todo esto, habla de por qué debemos tener consuelo, porque habla sobre la luz, sobre la alegría, sobre la libertad y sobre la paz, porque es la cosa que la gente más busca, la paz. Y quizás, yo voy a decir ahora los contrarios de lo que tú estás diciendo, es lo que algunos están viviendo, la falta de alegría. La falta de luz, vivir en tinieblas es la cosa más difícil. La incertidumbre, de alguna forma, y hablemos para aquellos que nos están... viendo que han tenido un año complicado. Veamos el pasaje, si quieres, por dónde lo agarramos. Ok, vamos a comenzar con versículo 1 y vamos a tener que entender algunos eventos históricos para entender el contexto. Okay. Entonces, Isaías 9:1. Sí, Isaías 9:1 que dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Sí. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenaré de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Quizás me voy a detener aquí porque hay una parte histórica. Sí. Lo que había pasado en la tierra de Zabulón y Neftalí está hablando del evento cuando los asirios, no los babilonios, llevaron cautivos a los de Zabulón y Neftalí. Sí. Y fue una opresión, podemos decir, temporal, un cautiverio. Está diciendo, de la misma forma que ellos fueron cautivados, pero salieron de esto, no va a haber oscuridad para siempre. Sí. Zabulón y Neftalí, dos tribus de Israel. De Israel. Gracias. Sí, yo creo que algunos pueden imaginarse a un fulano que se llama Zabulón. Y para recordarnos cuando Salomón pecó y Dios castigó a Salomón con dividir el reino en dos partes, puso las 10 tribus del norte. Sí. Y esto llegó a llamarse Samario o Israel, y las 2 tribus del sur, que son Judá y Benjamín, y esto llegó a llamarse Judá. Por eso hablamos de judíos y samaritanos, o a veces israelitas del norte. Entonces, cuando dice Zabulón y Neftalí, no está hablando de los judíos de Judá y de Benjamín. Una pregunta del texto, ¿por qué habla en femenino? Porque dice, ¿cómo dice que decía el versículo 1? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que lineamente tocará la primera vez a la tierra. Yo creo que está hablando de la nación de Israel, ¿verdad? Ajá. Sí. De la nación de Israel. De la nación. Sí, la nación de Israel. Es que Israel en el Antiguo Testamento es siempre conectada con una esposa, la esposa de Dios, o conectada con un hijo, el hijo de Dios. Entonces, y a veces conectada con una vid y con otras cosas, pero en el contexto va a hablar mucho de la relación filial, voy a decir, y una esposa es el cuadro aquí. ¿Correcto? Sí, sí. Y el contexto aún tiene Isaías 8 también, que está hablando sobre Israel. En toda la conexión. Y solo para terminar el pensamiento, si alguien está siguiendo con su Biblia, dice, al fin llenaré de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Este pasaje fue citado en Mateo 4 cuando Jesús caminó por esa parte. Es tremendo porque está diciendo los que están en oscuridad. ¿Y qué significa la oscuridad? Siempre asociamos la oscuridad quizás con la parte espiritual, los que estudiamos la Biblia, que está hablando de una persona que no conoce a Cristo, comete pecado en las tinieblas y todo esto. Pero eso está en una aplicación, la oscuridad de la incertidumbre, de no saber lo que va a pasar en el futuro,
de no poder ver. Entonces lo que nos permite ver es, por supuesto, la palabra, pero también Jesús. ¿Dirías que oscuridad está muy asociado con ignorancia? Sí. Porque la verdad está asociada con la luz, ¿verdad? Sí. Y la incertidumbre es la ignorancia de lo que viene en el futuro. Yo creo que incertidumbre, y a veces es de lo que está pasando en el presente. Es que a eso quiero llegar yo. O sea, porque estamos diciendo, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, quizás haciendo un tanto de aplicación, que han pasado un año duro, quizás alguien no tiene trabajo, quizás tú sabes estas aflicciones que pasan en la casa. Yo no sé qué va a pasar con mi hijo, dicen algunos, porque mi hijo no anda bien, o algunos dicen, yo no sé si vamos a perder la casa. Todo esto produce aflicción e incertidumbre. Y oscuridad emocional, sí. no espiritual necesariamente. Sí. Y lo que ahuyenta la oscuridad es la luz. Sí. Entonces, cuando yo recibo el consuelo de que las cosas van a estar mejor, quizás no significa que va a haber un trabajo el 1 de enero, pero que las cosas van a mejorar con la ayuda de Jesús, entonces esta me da esperanza. Y claro, la palabra también es cumplir con lo que dice la palabra de Dios también. La palabra consuelo y la palabra esperanza, ¿ustedes piensan que están relacionados de alguna manera? Sí, yo creo que sí. Porque esperanza tiene que ver con algo que esperas. Sí, pero la esperanza, esperas desde la perspectiva positiva, ¿verdad? Sí. Porque a veces esperas que estoy esperando que me despidan, ¿verdad? Entonces eso no es esperanza, pero es la parte de tener la certeza de que en el futuro las cosas van a salir bien. Esa es una esperanza. Sí. Y eso trae consuelo para lo que estoy viviendo en estos momentos. Una pregunta, porque en un sentido nadie nos garantiza que las cosas van a estar mejor el otro año. No. Pero por lo menos así lo veo yo, así lo pienso yo. Y aún puedo pensar en algunas épocas de mi vida que han sido complicadas en este sentido. No saber exactamente lo que viene el otro año. Y cuando uno confía en que Dios está por uno, uno sabe, aunque como ustedes dicen puede ser, algunas veces un poco, uno puede tener temor, un poco de incertidumbre, pero uno sabe que Dios lo va a cuidar a uno, que uno está bajo la sombría de Dios. No sé cómo yo lo voy a explicar de esta forma. Ajá. A veces a la gente cree que lo que trae el consuelo es que ya no tenga el problema. Pero lo que trae el consuelo es tener a alguien que nos acompañe en el momento difícil. O sea, la Navidad es muy preciosa para mí porque era el tiempo que murió mi mamá. Ella murió el 26 de diciembre. Entonces, unas Navidades después me convertí. Entonces, la luz que vino a mi vida no hizo que mi mamá regresara, pero me dio consuelo a pesar del problema. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que he tenido un problema financiero, económico. El hecho que voy a tener consuelo no significa que voy a tener mucho dinero de repente. O que me va a regresar la plata que antes tenía. Significa que Jesús me va a acompañar en esto. Este pasaje dice que la luz va a llegar, Jesús, para acompañarnos en momentos difíciles. Y yo he visto cuando he pasado por una prueba muy grave y muy grande, la presencia de Jesús ha hecho toda la diferencia. Sí. Quizás una forma de verlo, porque tú acabas de ya habla claramente del concepto de Jesús siendo la luz, es que para aquellos que vivieron en tiempos muy oscuros, Dios cumplió su promesa de encender la luz cuando Jesucristo vino a la tierra. Y creo que lo mismo podemos ahora extrapolar para nosotros. Para quienes estén pasando tiempos muy oscuros, hay una promesa de que Jesús va a ser la luz para ellos. Y eso no es la solución para todos los problemas ya, pero tiene que llenarnos de esperanza. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es conectar la realidad de la Navidad con el consuelo que necesitamos para nuestra vida, especialmente si estamos pasando por un tiempo crítico, si hay dificultades, si hay circunstancias que son difíciles y que no quisiéramos estar pasando por lo complejo que tienen. Pero Dios cumple sus promesas, y una de las cosas tremendas de la profecía es ver que Él prometió la luz al mundo y la luz vino. Y Él nos promete el consuelo, nos promete acompañarnos, como Steve nos ha estado enseñando, a lo largo de las circunstancias difíciles, y lo va a hacer. Entonces, podemos ver el futuro con mucha esperanza, teniendo consuelo el día de hoy. ¡Qué tremendo! Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos, sobre todo si para ti ha sido un año difícil o estás pasando un tiempo difícil, a tomarte de la mano del Señor. Yo recuerdo algo que decía mi mamá, o dice mi mamá,
que es que los tiempos difíciles son complicados, pero estando con un Señor se pueden sacar adelante. Sí, siempre. Porque tenemos la luz de Jesús. Es una de las cosas tremendas. ¿Y el día de mañana, Steve? Mañana. Creo que vamos a seguir con este pasaje porque no terminamos este pensamiento, pero quizás llegando al segundo pensamiento que tiene que ver con la alegría. Ok. O sea, la alegría que produce el consuelo. ¿Y qué pensamos en la Navidad? Feliz Navidad, ¿verdad? Feliz Navidad para ti también. Alegre Navidad, sí, esa parte. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.